Bienvenidos a todos y todas al último ciclo de seminarios que estamos realizando en el marco del proyecto Jean Monnet, Over the Atlantic, OTA como lo conocemos, donde nos propusimos reflexionar de manera colectiva las nuevas dimensiones y dinámicas de la acción de la paradiplomacia en América Latina y la Unión Europea. Asimismo, también fue una oportunidad para revisar temas claves de la agenda internacional de la investigación en paradiplomacia y muchos temas y desafíos y retos que nos encontramos durante la pandemia y lo que está haciendo la pospandemia. En esta ocasión nos reunimos para debatir sobre la conformación de una comunidad epistémica paradiplomática euro-latinoamericana, la construcción de redes en las relaciones internacionales. El fuerte interés creciente en el estudio de la paradiplomacia requiere el fortalecimiento de una comunidad de especialistas para dar mayor rigor al estudio de la paradiplomacia. Y por otro lado, también debemos generar vínculos más sólidos con las autoridades locales para la internacionalización de los territorios, buscando un ciclo virtuoso de transferencia de conocimientos. En esta ocasión tenemos un gran panel de expertos y me acompaña para la moderación Pablo Navarro, que nos explicará un poco cómo funciona la dinámica, que en este caso será un poco distinta a lo que hemos venido haciendo. Muy buenos días, América Latina. Muy buenas tardes a Europa y a donde se encuentren. Muchas gracias, Nahuel, por esa introducción. Me presento, soy Pablo Navarro. Junto con Nahuel Alvaredo, hoy día vamos a estar moderando este último ciclo de seminario del proyecto Jean Monnet, Over the Atlantic. Y en ese sentido, para explicar un poco quiénes van a estar, primero es necesario ver con quiénes vamos hoy día estar moderando este seminario. Y en ese sentido me gustaría presentar en primer lugar a Paola Arjona, quien es directora técnica de la Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades. No sé si está Paola por ahí. Hola Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. También me gustaría presentar a Noé Cornago, profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco en España. Hola Noé, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludarlos a todos y a todas. Encantado. El gusto de nosotros, Noé. También en esta oportunidad nos acompaña Nicolás Mancini, abogado de la Universidad de Buenos Aires y director ejecutivo de paradiplomacia.org. Buenos días a todos, buenas tardes, Noé, a todos y todas. Un gran gusto y un honor estar aquí con ustedes. Hola Pablo, hola Nahuel, gusto verlos. Muy buenos días, Nico. También quisiera presentar a Mariano Álvarez, director ejecutivo de la red de expertos en paradiplomacia e internacionalización territorial. Disculpa, Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto estar acá con ustedes. Tenemos que acortar ese nombre, creo. Es un placer compartir con ustedes nuevamente aquí. El gusto de nosotros, Mariano. En ese sentido, también quisiera presentar a Sergio Caballero, profesor de Relaciones Internacionales y director de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Deusto, España. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros. También quisiera presentar a Viviana Ávila, coordinadora de la Maestría de Relaciones Internacionales, en Relaciones Internacionales de los Gobiernos y Actores Locales de la Universidad de Guadalajara en México. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Hola, hola. Buen día y buenas tardes, doctor Cornago. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Y también, por último, quisiera presentar a Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina y miembro del comité científico del proyecto Jean Monnet que estamos teniendo en este minuto. Hola, profesora, ¿cómo está? El micrófono. Sí, hoy. Es que soy invitada ahora, entonces estoy un poco perdida con los micrófonos. Bueno, les decía que los saludaba y que estaba muy contenta de participar de este fin de ciclo. Y por último, que va a llegar un poquito más tarde, a Nahuel Odone también, quien es doctor en estudios internacionales por la Universidad del País Vasco y también integrante del comité científico del proyecto que estamos teniendo. Bueno, dicho eso, y para efectos de la metodología que vamos a ocupar hoy día, el último seminario de ciclo considerábamos que era necesario realizar una metodología distinta a los anteriores, y en ese sentido, quienes están hoy en día integrando los distintos paneles se van a dividir en bloques, teniendo cada bloque 2 integrantes.
En ese contexto, cada uno de los integrantes invitados tiene la posibilidad de poder plantear o formular una pregunta a su contraparte, quien tendrá 3 a 5 minutos para poder responder dicha pregunta, y después, viceversa, la contraparte podrá también formular una pregunta a la otra parte. En ese sentido, los distintos bloques, para comenzar, está el bloque número 1, que es de las relaciones internacionales de la paradiplomacia euro-latinoamericana y los sistemas de alianzas, integradas por Paola Arjona y Noé Cornago. El segundo, relacionado con espacios que fortalecen la investigación y el trabajo en paradiplomacia en la región latinoamericana, que lo integra Nicolás Mancini y Mariano Álvarez. Tercer bloque, en relación a la comunidad epistémica y el papel de las universidades en el estudio de la paradiplomacia, quien se integrará por Sergio Caballero y Viviana Ávila. Y por último, perspectivas del proyecto OTA, quien estará integrado por Paulina Astroza y por Nahuel O'Donnell. Luego de eso, y pasando a estos bloques, se realizará nuevamente un panel general para poder dar las apreciaciones finales del seminario y las palabras de cierre del mismo. En ese sentido, es necesario igual señalarles que puedan estar ajustados a los tiempos, y por otro lado, que en relación a los distintos bloques que se van a dividir, solamente van a estar integrados por dichos integrantes y la moderación, para luego al final poder nuevamente estar todos unidos para las palabras de cierre. Nahuel. Bueno, muchas gracias, Pablo, por estas palabras, por explicarnos un poco el proceso, y gracias a todos los ponentes por estar con nosotros. Dicho esto, vamos a dar paso al primer bloque, las relaciones internacionales de la paradiplomacia euro-latinoamericana y los sistemas de alianza, que está compuesto por Paola Arjona y Noé Cornago. Bueno, como explicó Pablo, tienen tiempo para formular una pregunta a su contraparte y 3 a 5 minutos para responder cada uno. Una vez responden, le hacen una pregunta a la otra parte. Noé, ¿puedes empezar con la pregunta hacia Paola, por favor? Pues con mucho gusto. En primer lugar, saludarte, Paola. Creo que no habíamos tenido oportunidad de coincidir. Y me es muy grato, ¿no? Pues poder conocerte y saber más del trabajo que realizáis en la alianza en la que trabajas. He estado pensando un poco sobre cómo abordar esta pregunta así brevemente, y he observado que, pensando retrospectivamente sobre cómo empezó todo este forma, ¿no?, de cooperación entre ciudades a nivel internacional, pues he caído en la cuenta de que al principio se llamaban a menudo asociaciones, después han ido surgiendo nociones pues como esta de alianza, que son más recientes, y últimamente tengo la impresión también que hay como una reivindicación de la noción de multilateralismo de las ciudades, ¿no?, que ese es un salto adelante también. Entonces, tengo curiosidad por saber en qué medida el hecho de que os constituáis como alianza euro-latinoamericana implica, por así decirlo, una voluntad de mantenerse así, sin mayor formalización, por así decirlo, o cabe también pensar en que pueda adquirir una forma jurídica innovadora, como por ejemplo en el ámbito europeo son pues las eurorregiones, ¿no?, que están dotadas de un estatuto jurídico especial que permite incluso contratación de personal, compra pública. Entonces, tengo curiosidad sobre esa cuestión, sobre la dimensión de institucionalización. Perfecto, Noé. Bueno, muchas gracias y qué gusto estar contigo en este panel. Pues desde ALAS, y para los que no nos conocen, nosotros surgimos en el año 2013 en el marco de las últimas convocatorias que tenía la Unión Europea para estos proyectos euro-latinoamericanos, convocatorias de actores no estatales. Surgimos como proyecto, ¿no?, como proyecto de esta línea específica de cooperación. Y el objetivo de ALAS era básicamente impulsar la internacionalización de las ciudades y las regiones para favorecer el desarrollo sostenible de los territorios. Para esto, digamos que identificamos 4 o 5 líneas estratégicas de trabajo, que era evidentemente generar conocimiento, ¿no? Nos enfrentábamos en ese momento a una debilidad y era la ausencia de conocimiento para el trabajo que hacíamos. Compartir y colaborar e intercambiar prácticas y experiencias, y obviamente pues también visibilizar un poco más este rol de los gobiernos locales a nivel internacional, porque pues venía todas las discusiones de las grandes agendas de desarrollo 2015-2016 que nos permitió estar integrados en ese espacio. Luego que terminamos esta fase de proyecto, los socios, que son ciudades, 10 ciudades, en ese momento eran 5 ciudades de Europa y 2 instituciones dos instituciones de Europa y 7 ciudades de América Latina,
deciden darle sostenibilidad al proyecto y formarse como alianza. Pero una alianza, no digamos que una personería jurídica hasta ese momento, íbamos a dar un proceso de transición y de cambio, y era más o es un acuerdo de voluntades, ¿no? Un acuerdo de voluntades de los socios donde evidentemente no funcionamos tampoco como una red de ciudades como tal, ¿no? Que tiene una jerarquía institucionalizada, una secretaría técnica, unas cuotas de membresía, sino que dijimos, bueno, está la voluntad de seguir trabajando para contribuir a potenciar pues, este fenómeno de la acción internacional de las ciudades desde la práctica, ¿no? Porque obviamente pues trabajamos desde la práctica y desde el día a día de la acción internacional. Pero esto es del 2016 y del 2016 a la fecha hemos funcionado así, ¿no? Lo que nos lleva también a pensar, y estamos en un momento de reflexión estratégica de cuál es la mejor o el siguiente paso y la siguiente fase para la alianza, ¿no? Porque pues efectivamente un acuerdo de voluntades en este ecosistema de múltiples redes de ciudades, si bien somos la red por excelencia, porque no existe otra red en el mundo de gobiernos locales especializada en la acción internacional, necesitamos dar pasos hacia ese avance de la institucionalización, ¿no? Y para institucionalizarnos, pues pasamos por tener alguna personalidad jurídica. Entonces, en este momento estamos haciendo ese análisis con los socios. La idea es que efectivamente no perder la filosofía ni el impulso de Alas, que desde la fase de proyecto el liderazgo estuvo en América Latina y el apoyo, digamos, y el aporte de Europa a la red era pues desde sus experiencias y demás. Entonces se mantiene, digamos, la idea de tener un liderazgo de la red en América Latina, en fortalecer también las ciudades de América Latina, pues en esta, digamos, agencia de cómo agenciar las redes de ciudades. Y estamos en eso, ¿no? Haciendo esos análisis de cuáles son los siguientes pasos para dar una institucionalización, porque pues claramente el acceso a recursos no es fácil si no tienes ya una personería jurídica, ¿no? Acceder a recursos antes en el marco como surgió Alas, pues era fácil porque necesitabas una ciudad líder, pero ya después de más de 7 años de trabajo, sí tenemos que dar ese salto, ¿no? Un salto obviamente también hacia una mayor apertura a nuevas ciudades, a que puedan traer, digamos, visiones frescas a la alianza y a generación también de nuevas alianzas con otras redes de ciudades, en el entendido que también en la filosofía que siempre Alas ha trabajado de la complementariedad entre las redes, ¿no? Más que competir, siempre complementarnos. Muchas gracias, Paola. Muy interesante la pregunta, Noé. Creo que has traído a la mesa el tema de la institucionalidad, muy interesante. Y sobre todo ver los pasos que puede seguir Alas a partir de ahora, hacia dónde se quieren dirigir, sobre todo para ampliar socios, captación de recursos. Bueno, dicho esto, Paola, tienes la oportunidad de realizar una pregunta a Noé, así que tienes la palabra. Sí, gracias, Noé. Mira, pues obviamente, como mencioné en mi intervención, la experiencia que hemos desarrollado desde Alas ha permitido el nacimiento y el desarrollo de una comunidad de práctica desde los profesionales de la acción internacional, ¿no? Tenemos, y digamos, a través de toda la gestión de conocimiento que se hace a través de talleres de aprendizaje, una publicación de serie de cuadernos para la internacionalización de las ciudades, los e-books, algunos diplomados, artículos, bueno, diferentes herramientas de aprendizaje, hemos desarrollado una plataforma donde estos expertos y practitioners de la acción internacional ponen sus experiencias, sus habilidades al servicio y al mejoramiento y la solución de los problemas en el ejercicio práctico de la acción exterior. Pero también en este avance y en esta evolución y en una necesidad permanente también digamos, de fortalecer el estudio del fenómeno, ¿cómo ves tú, Noé, desde la academia, cómo esta comunidad de profesionales y de práctica que es Alas podría integrarse a trabajos colectivos de investigación con la academia, con centros de pensamiento, con think tanks, para que esta reflexión que nosotros hacemos desde la práctica nos pueda ayudar a situar nuevas preguntas, generar soluciones también con ese apoyo desde la academia? ¿Cómo ves tú una alianza
hacia ese sentido y qué pasos tendríamos que recorrer para generar este tipo de alianzas? Pues muchas gracias, Paola. Una pregunta muy interesante también, debo decir. Yo pienso que este enfoque, ¿no?, de lo que es el trabajo en red, una alianza que has señalado, pues es muy fructífero, porque no significa que no se pueda hacer otros enfoques, ¿no? Pero hay otros enfoques que, por ejemplo, son más dependientes de la disponibilidad de recursos, por ejemplo, ¿no?, de la inversión que se puede realizar. Y aunque eso es algo que es muy difícil ignorar, ¿no?, y que uno siempre tiene que tener presente, estas otras formas que se basan un poco en la transferencia de conocimiento, en las experiencias compartidas, yo creo que sí que permiten ir avanzando y particularmente permiten ir avanzando especialmente cuando hay una serie ya de experiencias que se han revelado valiosas, ¿no?, en ciudades de las dos áreas, ¿no?, en todo el espacio euro-latinoamericano, y se identifican también ámbitos de acción en particular en diferentes ámbitos de la política, en formas también de relacionarse con la sociedad, con el mercado, que merece la pena conocer y poner en común. Yo creo que en el ámbito, desde la perspectiva europea, que yo no puedo evitar que sea, ¿no?, en la que conozco más de cerca, pero entiendo que también está pasando así, desde luego en América Latina, ¿no?, en torno pues, a la cooperación andina de fomento, por ejemplo. Yo creo que empieza a verse también que los proyectos que movilizan estas instituciones, los proyectos incluso que van dirigidos, por ejemplo, al ámbito del conocimiento, del I+D, con las universidades, por ejemplo, los centros de investigación, centros tecnológicos, cada vez entienden que es más importante asociar en esos proyectos a realidades, a actores que no vienen necesariamente del mundo académico ni del mundo empresarial. Y ese sería el caso, por ejemplo, pues de la alianza, ¿no? En ese sentido, yo creo que eso es una práctica ya común en la Unión Europea, en el ámbito de los proyectos europeos. Hay algunas convocatorias que son más abiertas a eso, otras lo son menos, pero en todo caso es una tendencia creciente. Es casi ya imperativo hoy en día cuando los académicos presentamos proyectos, pues como en este gran proyecto, ¿no?, en el que están Nahuel y Paulina, ¿no?, con sus colegas de Europa también, es muy importante encontrar esas alianzas. Entonces, yo creo que se me ocurre que se podría trabajar dentro de la estructura de oportunidad que ya existe, tanto en América Latina como en Europa, que ya ofrece incentivos para fortalecer ese tipo de redes, en colaboración, ¿no?, entre el sector público, privado, gubernamental, no gubernamental, académico y las comunidades de práctica y de la política. Pero a la vez yo creo que sería algo que también habría que discutir en el seno de la propia alianza euro-latinoamericana y de la proyección de futuro que tenga, en el sentido de que debe concebirse a sí misma no solo como un lugar de encuentro, ¿no?, de los representantes de las ciudades con sus prácticos, sus especialistas, ¿no?, en cada uno de esos ámbitos de la proyección internacional y de la cooperación internacional, sino también seguramente ver la manera de integrar perspectivas, ¿no?, del mundo académico y de la investigación y seguramente también del mundo del asociacionismo, del mundo de la empresa. Entonces, yo creo que ese sí es un camino que nos va a tocar a todos recorrer. Muchas gracias. Muchas gracias, Noé. Bueno, creo que hemos traído puntos muy interesantes. Como hemos hablado primero, la institucionalidad y también, bueno, la necesidad para fortalecer esta comunidad epistémica, también cómo vinculamos el sector público con el sector privado, cómo atraemos la práctica, las experiencias, los practitioners, los tomadores de decisiones con la academia. Y bueno, nos plantea la posibilidad de poner también un ojo en Europa, donde ya está funcionando, y bueno, intentar atraer esas buenas prácticas hacia nosotros también, y por qué no mejorarlas también. Vamos a dar paso al siguiente bloque, que es la temática estará en torno a los espacios que fortalecen la investigación y el trabajo en paradiplomacia en la región latinoamericana. En este caso nos acompañarán Nicolás Mancini, y Mariano Álvarez. Nico, te doy la palabra, puedes comenzar haciendo una pregunta a Mariano. Muchas gracias. Gracias, Nahuel. Gracias, Pablo, también. Un honor para mí participar de este evento. Quiero rápido felicitar a Paulina y a Nahuel por el trabajo que hicieron durante estos 2 meses. Han generado un contenido y han generado una sinergia histórica muy interesante que quedará para que la podamos volver a ver una y otra vez y seguir aprendiendo. Y sobre todo, lo bueno que han hecho es darle el espacio a los jóvenes que están creciendo y están aprendiendo, y eso es también muy generoso y muy bueno de su parte. Ahora te saludo a vos, Mariano. Qué gusto estar acá compartiendo esto con vos. Para mí un gran honor y un gran gusto. Y bien, ¿cuántas preguntas te puedo llegar a hacer? 1000 millones, y la verdad que daría para un gran diálogo.
pero voy a retrotraerme al 4 de diciembre de 2019. Ese día yo cumplía 40 años, pero eso es anecdótico, igual que Nahuel O'Donnell. Feliz cumpleaños, Nahuel. Pero también sucedía algo. En la ciudad de Córdoba se reunía la REPIT, no voy a decir el nombre largo, la REPIT. Se reunían y yo me lo perdí, porque estaba con otra cosa en la cabeza, y ese evento vino gente desde Chile, como Pablo, vino gente desde México, vino gente de Brasil, vino Noé de España, un evento imperdible, se da en la ciudad de Córdoba. Algunos pudieron llegar, otros no pudimos, ¿no? Y si me pongo a pensar ahora, eso ya no va a volver a pasar, porque si no puedo ir, no me lo voy a perder. Hoy, estos canales, este canal en el cual estamos todos encontrándonos, están generando cada vez más el encuentro entre toda la comunidad paradiplomática. Toda la comunidad paradiplomática hoy puede dialogar, puede hacer reuniones, puede intercambiar proyectos, puede llevar adelante los proyectos, y es una paradiplomacia muy distinta al pre-4 de diciembre de 2019, la paradiplomacia que se viene, una mucho más fluida, de mucho más intercambio, de mucho más crecimiento. Entonces, ¿cómo ves vos los próximos 10 años, Mariano? ¿Cómo ves el crecimiento? ¿Cómo ves el intercambio? Creo que todo esto que está sucediendo va a ser difícil de interpretar. Quiero saber cómo lo interpretás vos, que estás en un lugar central de la paradiplomacia. Muchísimas gracias, Nico, por las palabras. Me sumo a los saludos también hacia Paulina y hacia Nahuel por el trabajo que han hecho con estos seminarios. Para mí siempre es un gusto encontrarme con vos, porque aparte, como lo hemos dicho siempre, somos dos instituciones, tenemos la suerte de estar arriba dirigiendo dos instituciones que son hermanas en el caminar en la paradiplomacia en América Latina. Así que para mí siempre poder dialogar con vos es un gusto. Y yo, la pregunta que me haces es bien interesante porque me permite volver un poco a algo que yo dije ese 4 de diciembre, cuando estábamos hablando de por qué constituir la REPIT. Y yo dije que a mí cuando empecé a estudiar paradiplomacia, probablemente le pasó lo que a la mayoría cuando empieza a estudiar paradiplomacia, o a los funcionarios cuando empiezan a hacer paradiplomacia, que se enfrentaban a un mundo fragmentado de conceptos y de actores, que cada uno tenía su propia teoría, cada uno discutía su propio concepto, su propia definición, su propia forma de hacer las cosas. Y yo en aquella oportunidad dije que ante ese mar de cosas, para mí hubo un antes y un después cuando organizamos los encuentros en LASA, en Nueva York, y Noé Cornago me da el contacto de Nahuel O'Donnell. Y Nahuel me escribe y empezamos a organizarlo. Yo siempre digo lo mismo. Ese encuentro para mí fue el momento en que la paradiplomacia empezó a dialogar conmigo. Empezó a discutir, a hacer sinergias, a trabajar en conjunto. Encontrar a alguien más que trabajase mis temas, que me acompañase en ese camino, para mí cambió la forma de hacer paradiplomacia. Y eso empezamos a hacer un poquito el 4 de diciembre en la idea de decir, bueno, juntemos una comunidad amplia en la cual podamos intercambiar estos conocimientos, que los estudiantes no sientan que estén solos. Yo creo que nunca estuvieron solos. O sea, todos, por ejemplo, cuando empezamos a hacer la investigación, recurrimos al repositorio de datos que tenía paradiplomacia.org, ese vademecum de archivos. Pero sentíamos que nos faltaba esta comunidad y eso es lo que empezó a crear REPIT. Pero bien, como vos decís, claro, a ese encuentro que fue un montón de gente, si vos ves la cantidad de interesados que había versus la cantidad de gente que pudo ir a Córdoba, había una gran diferencia. Sobre todo si no querés hacerlo en las capitales. Ahora, si uno lo hace en las capitales de los países, por ahí te llega más gente, pero parte de la idea de la paradiplomacia es también descentralizar la internacionalización. En eso yo creo que estos seminarios van a ser claves. El poder empezar a hacer más mesas precongresos, más encuentros virtuales, más talleres virtuales, donde gente en todo el mundo puede acceder a charlas de personas como Noé, que nosotros éramos pocos los que teníamos la fortuna de poder presenciar o poder ver una charla de él o poder dialogar con él. Y ahora pueden acceder al director ejecutivo de paradiplomacia.org, que antes si no iban a un seminario era difícil. Entonces yo creo que la virtualización va a hacer que la comunidad de gente que estudia y practica paradiplomacia pueda encontrar más referentes y podamos dialogar mejor. Y eso solamente nos puede llevar a más y mejor paradiplomacia. Bueno, muchas gracias, Mariano.
tengo que reconocer, yo pude estar en ese evento y la verdad que fue una gran oportunidad. Y igual que como comentabas, paradiplomacia.org fue el primer repositorio que encontré cuando empecé a estudiar sobre la paradiplomacia, así que la verdad que tengo que agradecer a los dos. Y bueno, Nico, Mariano, tienes la oportunidad de realizar una pregunta a Nico Mancini. Tienes la palabra. Yo voy a seguir un poquito en la línea de los cambios que hay, porque ustedes en paradiplomacia.org, Nico, tienen ya más de una década trabajando, es decir, trabajando ustedes y viendo cómo otros trabajan la paradiplomacia. Algo interesante, porque ustedes incluso eligieron ese nombre que hoy en día usamos sin problema, pero que hace una década todavía generaba resquemores y los sectores tradicionales nos miraban con cara rara cuando decíamos paradiplomacia. Ahora ya no. Y ahora, gracias al trabajo que han hecho, paradiplomacia.org es una organización enorme, con una presencia geográfica enorme. Mi pregunta es un poco, ¿cómo vieron que cambió la comunidad que estudia y trabaja la internacionalización de las ciudades desde aquel entonces a hoy? Sus dinámicas, sus miedos, cómo la gente que se acerca a la paradiplomacia, ¿se acerca distinto? ¿Cómo cambió? Eso me gustaría que me comentases. Bien, ha cambiado mucho, ha evolucionado. Yo también, cuando elegí la palabra paradiplomacia para definir a la organización, fue estratégico, fue como yo buscaba en Google la materia y entonces dije, así me van a encontrar más rápido, y como mi propósito o el propósito de la organización era generar un lugar de encuentro, creí que era oportuno usar ese término, del cual yo tampoco estaba tan seguro, ¿no? Incluso cuando nos describíamos a nosotros no decíamos somos expertos en paradiplomacia, decíamos somos expertos en internacionalización de los gobiernos locales, que era un término que nos gustaba más. Pero claro, la organización, para usar un ejemplo, contaba con miembros que pasaban por Buenos Aires, ¿no? Paul Vasco de Ecuador, pero que pasaba por Buenos Aires, Horacio Rodríguez Vázquez de México, pero que pasaba por Buenos Aires, y así el resto de los miembros de la organización necesariamente tenían que estar en la ciudad para poder reunirnos en un café y planear cómo hacíamos impactar en nuestra web y así llegar a otros lugares. Y la virtualidad lo cambió todo. La virtualidad permite que hoy los 46 miembros de la organización estén desperdigados por Latinoamérica, por Italia y por España. Y eso mismo está pasando con nuestros socios, nuestros aliados, con la REPIT, con la Universidad de Guadalajara, con ALAS, con Metrópolis y con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Nos estamos encontrando rápido y cada vez más. Entonces, yo te diría que de estos últimos 10 años han sido muy parecidos los primeros 8, siempre evolucionando rápidamente, pero los últimos 2 han sido un antes y un después, y por eso fue mi primera pregunta, porque es lo que a mí me entusiasma mucho saber qué va a pasar en los próximos 5 años, los próximos 2 años. En los próximos 2 años va a haber un gran cambio en esto. Y creo que eso me entusiasma. Ahora, lo que me gustaría saber es, creo que hay una deuda pendiente o hay una pregunta que todavía tenemos que investigar, es cómo vamos a llegar a las ciudades, ¿no? Porque la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Universidad de Guadalajara, la REPIT, toda la comunidad epistémica, nos encontramos, nos potenciamos, pero ahora tenemos que llegar a las ciudades y las ciudades tienen que llegar a la gente, ¿no? Porque todo este camino apunta a cambiarle la vida a la gente, a que la internacionalización impacte en el día a día de la comunidad. Y ese contacto, ¿no? Ese eslabón perdido entre las ciudades, nosotros, es lo que me preocupa ahora, porque, o lo que me preocupa, lo que me intriga, lo que me entusiasma, donde van las preguntas, las buenas prácticas de la paradiplomacia que efectivamente impacten en la gente. Entonces, nada, a tu pregunta, creo que estos 2 años han generado un antes y un después, pero los próximos 2 años no tenemos idea de lo que va a pasar. Y eso nos entusiasma, así que tenemos que estar trabajando en equipo. Dicho sea de paso, tenemos el gran gusto de estar firmando un acuerdo con la REPIT. El acuerdo siempre estuvo firmado, siempre fuimos equipos hermanos, pero
Pero bueno, vamos como dando pasos que afianzan nuestra alianza y nos da muchísimo gusto. Así que dejo para mí esa intriga, ¿no? El eslabón perdido entre todo este trabajo que estamos haciendo y lo que podemos hacer juntos, y las ciudades y la vida de la gente, que es el propósito principal, ¿verdad? Así que esa es mi respuesta. O mi pregunta. Muchísimas gracias, Nico. También a ti, muchas gracias, Mariano. Sin lugar a dudas, es sumamente importante lo que hacen hoy en día las organizaciones que contribuyen en la investigación, en emitir informes, recomendaciones, como actualmente hace tanto REPIT, voy a decir el nombre completo, como también para diplomacia.org, así como también los encuentros que algo esbozaba Nico al principio. Le agradezco completamente. Tengo que avisar de todas formas que Nahuel Alvaredo, el otro moderador, tuvo que irse por temas técnicos, así que esta parte, ya la segunda parte del bloque, la voy a moderar yo. Y en ese sentido me gustaría invitar a al tercer bloque, pero antes de eso me gustaría sí dar algunos saludos que nos están llegando de distintas partes del mundo. Está saludos de Marco Lemos, que nos saluda desde la Universidad Federal de Pelota en Brasil. Desde Uruguay, Miguel Mestre, que nos saluda también desde Cerro Largo, de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Cerro Largo. También Joseli Fiorín, que nos saluda desde Santa María, Brasil, que nos agradece también por este evento tan importante. También saludos de Dayanara Reyes, quien nos saluda desde la ciudad de Oaxaca, en México. Dicho eso, y por temas de tiempo, quisiera invitar al tercer bloque. Ello está conformado por Sergio Caballero y por la profesora Viviana Ávila. Como les comenté al principio, este bloque tiene relación con la comunidad epistémica y el papel de la universidad en el estudio de la paradiplomacia, sobre todo desde la mirada más académica e investigadora de los dos ponentes que doy paso a continuación, y sobre todo con este nuevo desarrollo de la curricularización en muchas universidades de la paradiplomacia. En ese sentido, comienza Sergio realizándole una pregunta a Viviana, y como ya saben, después Viviana tiene 3 a 5 minutos para responder, y luego Viviana también le realiza una pregunta a Sergio. Gracias, Pablo. Bueno, buenos días a América Latina, buenas tardes a todos los que estén en Europa como yo. Y antes también me voy a tomar la libertad, como algunos de mis predecesores, para agradecer a Nahuel y a Paulina toda esta serie de seminarios que yo creo que hemos seguido con gran interés y que sin duda aportan, ¿no? Que es lo más importante en estos casos. Mi pregunta a Viviana, y además, como también se ha mencionado previamente, el encuentro de Córdoba, ¿no? Del diciembre del 2019, en el que también fui de los afortunados que pude disfrutar y estar allí, ¿no? Cuando todavía éramos ignorantes de todo del COVID y demás sucesos que iban a acontecer. Creo que fue en ese evento en el que, de hecho, nos conocimos, Viviana. Entonces, bueno, por retrotraernos y retomar el contacto desde entonces. Mi pregunta, la forma un poco para provocar este diálogo, tenía que ver con en qué medida creías tú que la generación de oferta docente, estoy pensando, oferta académica, estoy pensando sobre todo en posgrados y en doctorado, de la cual eres especialista, puede fomentar y generar esos nichos de conocimiento, fortalecer esa comunidad epistémica e incluso acercarla a los practitioners, ¿no? Y lo enmarco un poco la pregunta. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Deusto, este año sale la primera promoción del Máster de Relaciones Internacionales y Diplomacia Empresarial, que va un poco también en esa idea de internacionalización, en este caso de otros actores, de las empresas. Y también a partir de este próximo curso impartimos junto a la UPV, a la Universidad del País Vasco, que está ahí Noé Cornago también acompañándonos, y la Universidad de Mondragón, el título de experto en internacionalización del gobierno vasco, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto crees que las universidades somos capaces de introducir estos temas en la agenda y de crear y fomentar esa comunidad epistémica, ese nicho académico para impulsar las agendas? Bueno, pues gracias por la pregunta. Antes de responderla, también me sumo a las felicitaciones por este evento, a la invitación. Gracias a Paulina y a Nahuel por
hacerme parte de este cierre. Qué gusto estar aquí con ustedes y bueno, qué gusto saludarte, Sergio, aunque sea por esta vía. Y bueno, sí, en realidad sí es una pregunta que sí me pone un poco a reflexionar este contexto en el que hemos vivido específicamente en el caso de la Universidad de Guadalajara, en la formación de estos expertos, que yo creo que ha sido todo un aprendizaje. Ya escuchaba un poco el caso que comentaban tanto Mariano como Nico, de todos estos antecedentes, pues también formar expertos ha sido todo un aprendizaje, y descubrir la posibilidad de construir o ser parte de una comunidad epistémica, pues ha sido otro aprendizaje. Creo que sí es muy importante la labor que hacen los posgrados en esta especialización, porque nos abre espacios, o sea, nos abre espacios de conocimiento que nos ayudan a construir también, ¿no? O sea, nos abre los espacios y nos ayuda a construir. Ha sido en nuestra experiencia muy, muy interesante incorporarnos en esta temática que ya lo han comentado de manera repetida, pues no es nueva, pero para algunos espacios es nueva, ¿no? En Universidad de Guadalajara específicamente, pues ha sido un tema nuevo, ha sido un tema difícil de abordar por lo novedoso, pero que eso justamente ha sido la puerta de entrada a la conformación o a ser parte de esta comunidad epistémica, porque justamente estos expertos que teníamos aquí y estos futuros expertos que intentamos formar en este programa y en otros programas que se asocian a formar, digamos, interesados en la internacionalización de actores locales, tuvimos que voltear hacia afuera, ¿no? Tuvimos que voltear hacia afuera y a empezar a identificar estos nichos de expertos, estas áreas de oportunidad que nos llevaron a conformar en 2019 REPIT. Justamente nosotros estuvimos en este comité con este interés justo de consolidar lo que nosotros estábamos haciendo en esta formación, y el reconocer la necesidad de ser parte de una comunidad, y de una comunidad que no era pequeña. O sea, nos sorprendimos cómo todos coincidíamos con la idea de que desde diferentes puntos estábamos estudiando lo mismo o cosas muy similares, y cómo nos retroalimentábamos todos, ¿no? Entonces, para nosotros, el posgrado, digamos, dejó de ser una cosa interna, institucional, que forma, digamos, recursos humanos, a ser parte, digamos, de una entidad externa que sustancialmente retroalimentaba al posgrado. Entonces, creo que tanto el posgrado es importante porque es la formación, digamos, de la profesionalización de estos estudios, la consolidación, digamos, pero también el trabajo que hace la cercanía con la comunidad se vuelve, digamos, potencializa estos estudios y dinamiza, y, digamos, nos va permitiendo ir caminando de manera paralela en toda esta innovación que es conformar una comunidad epistémica relacionada con temas de paradiplomacia, ¿no? Eso es lo que yo te podría contestar al respecto. Viviana, por tu respuesta. Sergio, Viviana, a ti misma te toca formular la pregunta a Sergio para que él la pueda responder. Tiene entre 3 a 5 minutos para poder responder. Sí, muchas gracias. Pues yo pensando justo en que siempre los que realizamos este tipo de estudios, o los que buscamos, digamos, fortalecer este tipo de estudios, buscamos y volteamos hacia País Vasco, ¿no? Y entonces vemos estos antecedentes de cómo se fortalece en términos de investigación y académico el estudio de los temas de la internacionalización de actores locales, de la paradiplomacia, como también se denomina. Y la verdad es que a mí sí me gustaría que nos platicaras un poco cómo estas aportaciones que han sido tan importantes desde tu punto de vista han colaborado con la conformación de una comunidad epistémica, y si esta comunidad epistémica ha sido más hacia afuera de Europa o
o en Europa primero? O sea, como un primer paso en Europa y después hacia afuera de Europa. ¿O cómo percibes tú esta dinámica? A mí me gustaría que me platicaras al respecto. Muchas gracias, Viviana. Bueno, es una pregunta muy grande y desafiante. Voy a ver si tomo el guante y soy capaz de abordarla. Es verdad que aquí, como mencionaba antes, lo diferenciaré en dos planos, ¿no? Más el académico y más el de ámbito práctico-político, ¿no? Yo creo que en el ámbito más estrictamente académico es verdad que hay una demanda creciente de conocer más y eso conecta con lo que decía del hecho de que hayamos sacado un nuevo máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia Empresarial, no solo por la idea de introducir nuevos niveles de diplomacia o nuevos tipos de diplomacia, sino también por la incorporación de nuevos actores, ¿no? Yo creo que lo vemos de una manera muy marcada en eventos internacionales en los últimos tiempos, ¿no? Desde, no sé, por poner un ejemplo muy claro, desde la Agenda 2030, que trasciende a los estados y que hay gran parte de actores y de la sociedad civil incluso que coadyuva a su impulso, los UN Global Compact o las empresas. Y en esa línea creo que hay también un ámbito para fomentar una interdisciplinariedad y un mayor caldo de cultivo a nivel de investigación y de trabajo teórico, académico en el ámbito de las universidades. Trayéndolo al campo más específico, igual de implantación más política, que igual por ahí va más la pregunta, en el contexto, en el ecosistema vasco, qué duda cabe que el País Vasco, yo creo que en este sentido ha sido pionero y es un ejemplo en muchos ámbitos de paradiplomacia, no solo en el sentido de ejercer su propia o poner en valor su propia política exterior, sus propias relaciones con ciertos lugares donde puede haber diáspora, por ejemplo. O sea, que ahí yo no lo circunscribiría al ámbito estrictamente europeo. Es muy marcado, por ejemplo, en lugares en Estados Unidos, en América Latina, en muchos distintos lugares donde la diáspora es muy importante. Pero también lo vincularía con, insisto, con el propio ecosistema vasco y la internacionalización de las empresas, ¿no? Creo que cuando hablamos de paradiplomacia es un tema muy amplio, que el concepto en sí mismo está por ser definido y matizado, pero que la dimensión empresarial también es muy fuerte y marcada, ¿no? Y ahí, en ese sentido, pues, la propia internacionalización de las pequeñas y medianas empresas vascas impulsa el que se salga fuera y de la mano de, en este caso, de las autoridades o del gobierno local, del gobierno vasco, también se fomente la paradiplomacia. Entonces, creo que es una conjunción de varios factores lo que puede suscitar, entiendo, ese interés que mencionaba respecto al modelo vasco o a la forma de verlo desde aquí, y que yo creo que además las tres universidades vascas fortalecen de forma muy marcada, como decía, por ejemplo, en este título de experto en internacionalización, que hace que estos alumnos hagan luego prácticas en las delegaciones vascas o en empresas vascas y que se incorpore esta suerte de nicho académico, como te decía antes, o de comunidad epistémica o de inquietud e interés por parte de estudiantes por abordar estas temáticas. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Viviana, por sus intervenciones bastante interesantes. También quisiera nuevamente saludar a quienes nos están viendo. Por ejemplo, Sergio Herrera, que nos está saludando desde la Unidad de Asuntos Internacionales del Gobierno Regional de Aysén, desde la Patagonia chilena. Claudia González también, que nos saluda. Miguel Ángel, que nos saluda, Encuentro Sur-Sur. Así como también encontramos a Cecilia Banadia, quien nos saluda desde Santa Fe, en Argentina. Y por último, en el último bloque, bueno, para ya contextualizar, que se llama Perspectiva del Proyecto OTA, y en el cual están quienes son los protagonistas y quienes son los organizadores principales de este ciclo de seminarios que estuvimos realizando durante estos 2 meses, en los cuales tuvimos distintas invitaciones y distintas líneas temáticas. En ese sentido, me gustaría invitar a Paulina Astroza y a Nahuel Odone, que me parece que ahora sí se pudo integrar. Hola, ¿cómo están? Hola, Hola, Pablo. Hola, Pablo. Al igual que los demás, aunque ustedes ya son caras conocidas de todas las semanas, en este minuto les toca como protagonistas, como ponentes del seminario, de la misma forma que en los anteriores bloques,
sentido, Paulina tiene que formular la pregunta a Nahuel Odone, quien tiene 3 a 5 minutos para responder, y luego Nahuel Odone también va a preguntar a Paulina. Muchas gracias, Pablo. Primero, agradecer las felicitaciones que nos han hecho nuestros colegas aquí. Ya tendremos oportunidad de explayarnos un poco más sobre el proyecto. Nahuel, te voy a hacer 2 preguntas, una cortita y una para que me contestes en los 3 a 5 minutos. Mañana, ¿quién gana? ¿Italia o Bélgica? Italia. Mañana vamos a estar en lugares distintos. Pero en este proyecto hemos estado juntos. Y lo que te quiero preguntar es que tú tienes una gran experiencia en trabajo de redes, en trabajo de paradiplomacia, con colegas, con actores que están dentro de lo que es esto que parece que a nadie nos gusta como término, pero todos lo terminamos usando al final, que es la paradiplomacia. ¿Qué te ha aportado a ti este proyecto OTA? Específicamente esto que originalmente lo íbamos a hacer presencialmente aquí en Concepción y presencialmente en Bertinoro, en Italia, pero que finalmente lo hemos transformado en estos seminarios virtuales. ¿Qué extra te ha dado el haber realizado, el ser parte del proyecto de Jean Monnet con fondos de la Unión Europea y que dirige la doctora Giuliana Laschi de Italia? Bueno, muchísimas gracias, Paulina. Al igual que vos, me sumo a los saludos de todos los colegas y las colegas que nos han acompañado, y también quiero aprovechar la ocasión, lo hemos dicho en otras oportunidades, en saludar muy especialmente a Pablo, a Nahuel Alvaredo y a Javier, que han estado detrás de toda la logística de este ejercicio de colaboración que hemos hecho en el marco de este proyecto. La verdad que tu pregunta, bueno, es una pregunta difícil de responder porque necesitamos un tiempo concreto de reflexión al respecto, pero bueno, en primer lugar yo creo que las redes siempre, ¿no?, van teniendo su propio movimiento, van incorporando a nuevos actores, a nuevos socios, y en este sentido ya lo mencionaba Mariano Álvarez en su intervención, ¿no? Bueno, somos un grupo que hemos ido creciendo en número y también en compromiso de trabajar en conjunto en este tema que tanto nos interesa y que ha convocado un número enorme de participantes, de ponentes y también de personas que nos han seguido a través de las distintas redes. Entonces, las redes tienen un propio proceso de crecimiento que hasta ahora en este tema parece casi continuo, y hemos ido logrando incorporar nuevos actores y nuevos socios, y en este sentido la posibilidad de escalar el tema en el marco de este proyecto que nos ha tocado diseñar en conjunto Paulina con otros colegas de la Unión Europea, evidentemente, bueno, logramos un ejercicio de estudio comparado, mucho más sistemático desde mi perspectiva, que no conozco otros experimentos al respecto, ¿no? Porque detrás de este ejercicio inicial que hemos hecho, que fue obviamente reconvertir actividades que iban a ser presenciales a actividades virtuales con un impacto de la pandemia en la agenda, que obviamente en el diseño del proyecto no estaba previsto, evidentemente ha justamente generado modificaciones sustantivas, pero al mismo tiempo seguimos trabajando de manera comparada entre lo que es diplomacia y paradiplomacia, las interpretaciones, las narrativas que existen tanto en el contexto de la Unión Europea y de América Latina, y esto nos ha permitido, por un lado, ver cómo se han retroalimentado, lo hemos puesto en valor a lo largo de los distintos seminarios, desde muchos de nosotros nos hemos conocido en espacios europeos, digamos, aunque éramos latinoamericanos, y trasladamos esa relación y la continuamos y la profundizamos ya en nuestro continente. Entonces ha habido un sistema de diálogo y de retroalimentación sumamente importante entre las personas y las instituciones de pertenencia que estaban involucradas, que eso vale la pena ponerlo de relieve. Y por otro lado, también creo que nos ha permitido trabajar con una agenda mucho más amplia de la que inicialmente habíamos pensado, ¿no? Y prueba de esto es este ciclo de webinarios que hemos organizado,
que estamos incluso evaluando la posibilidad de continuarlos en el segundo semestre, porque creemos que la agenda se ha visto tan dinamizada, tan ampliada, en donde hemos sumado también a tantos nuevos socios y socias, que evidentemente hay mucho por trabajar, ¿no? Yo creo que en este webinario lo que hemos tratado de acercar es a las y los especialistas en los temas que estábamos convocando y de alguna manera servir un primer plato, ¿no? Como para que empiece la gente ahí a degustar digamos, hacia dónde puede ir la paradiplomacia, qué temas puede coadyuvar a construir en nuestros países. Y yo creo que hay dos cuestiones que quedan bastante claras más allá de los ejes temáticos específicos. Uno, el papel de los liderazgos en la paradiplomacia, que me parece que es muy importante y ha quedado puesto en relieve en los distintos ejes temáticos que hemos abordado. Y segundo, la importancia que tiene la paradiplomacia en la construcción de diálogo y en la creación de consensos, ¿no? Y creo que estos son dos elementos que también los podemos llevar al análisis de redes y a las comunidades epistémicas, ¿no? Nos antecedía en la palabra Sergio Caballero. Bueno, yo debo confesar que si bien está Peter Haas y tantos otros autores que han escrito sobre comunidades epistémicas, uno de los primeros textos que leí de Sergio Caballero era sobre las comunidades epistémicas, aplicado incluso al proceso de integración regional del Mercosur, y creo que las comunidades epistémicas, si bien hay divergencias entre las interpretaciones, de hecho existen entre nosotros y nos hemos divertido mucho de que emergieran a lo largo de estos webinarios, hay algunos puntos de consenso que son claves, ¿no? Y a partir de esos encuentros, de esos puntos de consenso, es que se comienza a construir. Y lo que hemos buscado es eso, es justamente aportar a la construcción de esos consensos para a partir de allí también seguir construyendo en conjunto y con nuevos actores que se irán sumando. Quiero aprovechar también, Paulina, para agradecer a dos espacios que nos han acompañado a lo largo de todo el ciclo de webinarios, porque más allá de que están las instituciones propias involucradas en este proyecto, y dos actores claves han sido la Universidad de Concepción y la Universidad de Bolonia, entre otras instituciones que también están vinculadas. También creo que ha sido muy importante el rol y el apoyo que nos ha brindado REPIT, la red de especialistas en paradiplomacia e internacionalización territorial, y también paradiplomacia.org, así que aprovecho a saludar a mi amigo Nico Mancini, porque creo que evidentemente son espacios que también tienen una trayectoria ya importante ambos, con distintos años trabajando la temática, pero muy importante en ambos casos, con esta perspectiva, ¿no? de una relativa apertura para trabajar el tema de la paradiplomacia, de nuclear a distintos actores, academia y practitioners, siempre bajo la misma idea de trabajo en términos de paradiplomacia, y sobre todo que contribuyen, ¿no? a la creación de consenso, a la creación de nuevas líneas de investigación, en alianza con universidades de nuestra región. También México en este sentido es un socio importante, y creo que, bueno, que aportamos un bloquecito más, ¿no? en esta construcción, un ladrillito más, y que, bueno, y que esto no termina acá. El proyecto también incluye una línea de publicaciones, como vos bien sabés, que entonces habrá que también ponerse a escribir estas reflexiones en distintos idiomas para que permanezcan un poco en el tiempo y ayuden a las nuevas generaciones a seguir trabajando en estas líneas. Así que gracias. En lo personal he aprendido muchísimo con vos, con todas las personas que nos han acompañado y con todo el equipo de soporte, y estoy seguro que esta es la primera season, ¿no? de otras que se ven. Muchísimas gracias, Nahuel. Paulina, ahora te toca a ti responder. Nahuel, tienes toda la palabra para poder realizar la pregunta. De 3 a 5 minutos también la respuesta. Vale, gracias, Pablo. Espero no haberme extendido en la respuesta anterior, pero bueno, me provocó mucho lo que me decía Paulina. Yo en realidad tenía como también dos preguntas: o me voy por el proyecto y sus impactos, o me voy por otro tema que estoy seguro que a Paulina le va a encantar, porque, bueno, Paulina, más allá de participar en este ciclo de webinarios, participa en otros ciclos de manera continua, y sobre todo hablando mucho de su país. Yo quería hacerle una pregunta también más específica, vinculada a la realidad de Chile, porque me parece que es una coyuntura sumamente interesante y es una oportunidad que no podemos perder, Paulina, de escuchar tu opinión al respecto. Bueno, evidentemente Chile se encuentra en un momento clave.
El 20 de junio finalmente el presidente firmó el decreto de la convocatoria para el 4 de julio, o sea que la convención constituyente comienza en 3 días, digamos, estamos a 1 de julio. Y me gustaría un poco conocer tu opinión, digamos, sobre qué perspectiva hay para la paradiplomacia en la nueva geografía política de Chile, que me parece sumamente interesante ponerlo a la luz de este contexto tan particular. Y en segundo lugar, bueno, un poco cómo pueden cambiar las relaciones intergubernamentales en el territorio, en el propio Chile, pero de qué manera esto puede impactar también en la acción internacional subnacional de las unidades que componen al Estado chileno. Yo creo que este es un tema sumamente importante para reflexionar en este espacio, Paulina, y me encantaría escuchar tu opinión en esta situación tan coyuntural, ¿no? Y tan importante, porque, digamos, ahora estamos frente a la Convención Constitucional, pero seguramente el impacto, ¿no?, en el mediano y largo plazo del país va a ser muy sustantivo. Muchas gracias, Nahuel, porque sí, la pregunta es de la coyuntura, pero además de ser de la coyuntura, es del futuro. O sea, aquí nos estamos jugando, en esta convención constituyente o convención constitucional, nos estamos jugando justamente un momento muy importante de lo que van a ser nuestros futuros 20, 30, 40 años más al fijar el texto de la Constitución. El debate está dado para avanzar en 2 grandes temas que van a impactar justamente en nuestro gran tema de la paradiplomacia. Por un lado, la necesidad y la conciencia en muchísimos que la centralización, el Estado unitario chileno, con una fuerte concentración del poder político, no da para más. Ya nos lo venían diciendo muchos de los organismos internacionales, que Chile tiene una estructura jurídica de Estado que está ahogando su propio desarrollo territorial equitativo. Por lo tanto, creo que hay entre los 155 convencionales que fueron elegidos, hay una gran posibilidad de transformar esta estructura y que se avance realmente en una descentralización política. Porque en Chile se ha avanzado en una descentralización administrativa. Nuestras regiones no son lo mismo que las regiones italianas, que las comunidades autónomas españolas, que los cantones suizos. No, nuestras regiones son administrativas. Acabamos de elegir, por medio del sufragio universal, a nuestros gobernadores regionales. Primera vez que hoy día tenemos a gobernadores regionales y que también dentro del proceso constituyente vamos a ver si es que la Constitución los va a mantener con las medidas o con las atribuciones que tienen, que son muy pocas, o si es que se van a aumentar sus atribuciones. Y dentro de eso también vamos a ver, hay otro aspecto que se va a juntar con esto, junto a la descentralización, es que también hay una conciencia que las relaciones internacionales, tal como esa política tradicional de las cancillerías, de diplomáticos que están lejos, primero de la ciudadanía, lejos de los territorios, eso está cambiando. Hoy día también la ciudadanía, hoy día también los entes locales sí están preocupados de lo que pasa a nivel internacional. Porque ya la separación entre política internacional y política interna doméstica, la línea ya es demasiado frágil, es muy poroso. Para algunos autores incluso ya no existe. Entonces, en ese sentido, las unidades subestatales, sean regionales, locales, estoy hablando de regiones, comunas, ciudades en el caso de Chile, pese a tener una estructura unitaria, centralizada, lleva 25 años de una práctica de internacionalización. Los gobiernos regionales han celebrado acuerdos interinstitucionales con otros entes en el exterior. Bueno, esa fue mi tesis de doctorado finalmente, el estudio de la actividad internacional de las regiones chilenas. Porque nosotros, y esto lo conversé en su momento y se lo agradezco hasta el día de hoy a Noé Cornago, a quien lo busqué por cielo, mar y tierra, hasta que me contestó un mail, hablamos por Zoom muchas veces y después nos encontramos
físicamente y donde nos conocimos, Nahuel, en Bilbao y después en Bruselas, me acuerdo tomando un café ahí también. Me dijo, o sea, aquí tienes un nicho, porque Chile no cumplía con ninguno de los requisitos que teóricamente es donde se da la paradiplomacia. No éramos un Estado que tenía una estructura compleja, ni siquiera éramos un Estado regional, menos aún federal, no éramos industrializados, no éramos del hemisferio norte, no teníamos ninguna de las atribuciones que la teoría decía que era donde surgía la paradiplomacia. Y sin embargo, yo me encontraba con estos acuerdos. Entonces, hoy día está esa conciencia. Y en tercer lugar, y aquí voy a hablar y transparentando también una posición que tengo en Chile, es que ayer dimos a conocer el programa presidencial de una candidatura a la presidencia de Chile, en la cual yo soy la encargada internacional. Y dentro de los puntos del programa está desarrollado explícitamente la internacionalización de las regiones para un desarrollo equitativo, territorial equitativo. Es primera vez que aparece en un programa de gobierno este tema. Y sé que puede que aparezcan en otros programas de gobierno. Y eso ya te está diciendo que en Chile está hoy día puesto el escenario para que avancemos en dotar a las regiones de algo que constitucionalmente no tenían, legalmente no tenían hasta el año 2019, que es esta capacidad de celebrar acuerdos internacionales con el exterior y desarrollar legalmente reconocido por nuestro marco normativo algo que veníamos haciendo, comillas, ilegalmente. Porque lo estábamos haciendo sin tener facultades, y en el derecho público solo puedes hacer aquello que la ley te autoriza, a diferencia del derecho privado. Y no teníamos norma. Pero como me lo dijo alguien una vez, deja avanzar esto, Paulina, que ya llegará el momento de dictar la norma. La norma viene detrás de la necesidad. Y hoy día ojalá quede en la Constitución abierta la puerta con una frase para que ya el texto, la legislación complementaria, pueda desarrollar algo que viene hace 25 años en un Estado unitario fuertemente centralizado. Por lo tanto, está todo el espacio para que en Chile esto avance, y creo que hay una conciencia de que esto es necesario para el desarrollo territorial equitativo de Chile. Ese es mi análisis hoy día. Muchísimas gracias, Paulina. Muchísimas gracias, Nahuel, también por sus reflexiones. Ya un poco repetitivo de nuevo, pero creo que lo que ustedes han realizado durante los últimos 2 meses ha sido importante y ha sido, me atrevería a decir, pionero en la materia, en realizar un ciclo de seminarios con la calidad de gente que fue invitada, como también los temas, que muchos de los temas que también se realizaron son temas bastante contingentes, como fue para diplomacia y mujeres, o para diplomacia la agenda ambiental, o inclusive para diplomacia y post-COVID, que fue con el que se inició este ciclo de webinarios. Entonces, creo importante también el precedente que se va a quedar en relación a otras organizaciones que se atrevan también a generar estos espacios. Dicho eso, me gustaría invitar a los demás ponentes quienes estuvieron el día de hoy, tanto a Paulina, Nahuel, ya veo a Sergio, Nico, Paola, como... Perfecto, ahí ya veo a todos y a todas. Bueno, en este espacio básicamente es 1 minuto para que puedan cerrar sus ideas, dar sus impresiones, la importancia tanto de una comunidad epistémica en la paradiplomacia, pero antes de eso también agradecerle a quienes han podido estar hoy en día presentes. Creo que tanto Paulina como Nahuel, que se encargaron de contactarse con quienes están hoy día invitados, son bastante precisos al momento de encontrar lo que en realidad es la comunidad epistémica actual de paradiplomacia. Lo digo también y me tomo ciertas atribuciones desde la juventud. Creo que estamos recién iniciándonos en la investigación. Lo primero que leímos conceptualmente fue la definición hecha por el profesor Noé Cornago sobre qué es la paradiplomacia, o nos metimos a la página web de paradiplomacia.org o REPIT para ver qué era lo que escribían los demás expertos, o nos interesaba maestría en relaciones internacionales de actores y gobiernos locales de la Universidad de Guadalajara, como también por otra parte veíamos cómo se veía esto en la práctica, como era también desde el proyecto ALAS, como también otras organizaciones que han estado presentes en estos espacios, como también
ha sido la importancia del País Vasco, no solamente en la práctica, que de por sí ya es bastante interesante la descentralización en España, sino que también dentro de las universidades como la del País Vasco, la Universidad. Dicho eso, para comenzar ya a cerrar, me gustaría darle un minuto a cada uno de ustedes para que puedan dar sus impresiones, comenzando también desde el orden del día, así que Noé, nuevamente comienzas tú, para luego con Paola y así los demás, terminando al final con Paulina y Nahuel, quienes van a dar las palabras de cierre y comentar un poco más sobre la clausura de lo que fue este ciclo de seminario. Muchas gracias. Bueno, pues en este minuto, ¿no?, que tenemos de intervención final, yo querría retomar una observación que ha hecho Paola, ¿no?, en la intervención inicial, cuando ella se ha referido a la comunidad de práctica. Y creo que puede ser muy interesante para nosotros, que llevamos pensando todo este tiempo también acerca de todo lo que sería esta idea, ¿no?, de la comunidad epistémica, concebirla también como una comunidad abierta, naturalmente, a comunidades de práctica, ¿no?, porque la paradiplomacia es tanto un espacio académico y de investigación y de pensamiento, como también, por supuesto, es un espacio, ¿no?, del ejercicio de la política en los ámbitos más diversos. Y yo creo que eso viene a definir muy bien lo que es este grupo amplio, transnacional. Yo siempre que me reúno, ¿no?, pues con vosotros y con otros colegas de todo el mundo, no puedo dejar de subrayar cómo cada vez hay más gente estudiando estos temas, cada vez los trabajos son más profundos, son más tenidos en consideración. Por ejemplo, este año la cantidad de trabajos que se han estado publicando en el mundo, ¿no?, desde India, desde, ¿qué os diría yo?, desde Indonesia, de Malasia, el examen de las relaciones, por ejemplo, de Estados Unidos y China a través de esta perspectiva, ¿no?, que hasta ahora todos esos estudios se apuntaban, se mencionaban en un párrafo, etcétera, pero el grado de desarrollo que está teniendo esto realmente es muy, muy notable y yo creo que estamos trabajando en un ámbito pues muy atractivo y que estoy seguro que con el tiempo se irá todavía desarrollando más. Respecto a la denominación de paradiplomacia, yo no voy a decir nada más porque ya he dicho muchas cosas a lo largo de los años. Yo siempre me gusta decir que aquí damos la bienvenida a todo el mundo, que cada cual... algunos tienen más rigor, yo sé que Mariano es más del rigor conceptual, ¿no?, de definición, pero aquí damos la bienvenida a todo el mundo, no como me disteis también a mí la bienvenida, ¿verdad?, cuando fundasteis pues tanto Paradiplomacia.org como la REPID. Y para acabar, deciros que me consta que ya existe una red africana de estudios paradiplomáticos, que está en proceso de formación, una red europea, y ya está bastante avanzado ese proceso y naturalmente será una red abierta como todas, no tenemos ninguna atención. Tampoco la estoy yo liderando, pero vamos, estoy animando a que se haga también. Y no creo que tarden en hacerse también pues, una red asiática, ¿no? El siguiente paso sería hacer una gran red mundial que asocie a profesionales y a especialistas, tanto del ámbito de la academia como de la práctica, en este ámbito, ¿no?, de trabajo en común. Muchas gracias a todos y enhorabuena por el proyecto, a Paulina, a Nahuel y al resto de los miembros del proyecto, también allá en Europa, que también creo que hay que reconocerles, ¿no?, que han tenido la apertura de contar con vosotros para dar esta dimensión y que ojalá pueda tener continuidad o bien en un proyecto parecido, en otro Erasmus Mundus, o que pueda tener, por ejemplo, continuar en una red COS, por ejemplo, ¿no?, en un proyecto COS que nos permitiría seguir manteniendo los contactos, ¿no?, y celebrar encuentros. En todo caso, estaré a vuestra disposición siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Noé. Paola. Bueno, pues muchas gracias por este espacio que siempre es bienvenido. Cuando nosotros iniciamos a trabajar estos temas, era muy poca la producción que se tenía o la gestión de conocimiento que se tenía en torno a la paradiplomacia. Y hemos visto que en estos 7 años hemos ido dando pasos agigantados para comprender este fenómeno, ¿no? Y es algo que es meritorio porque se ha hecho desde la academia, desde la práctica y sin duda llena un vacío importante para todos aquellos que pasamos por la universidad con este interés de analizar las relaciones internacionales de los gobiernos locales. Creo que tenemos mucho camino por recorrer aún, a pesar de que se han hecho esfuerzos, la academia todavía no de una manera, digamos, muy amplia, ha incluido este tema dentro de sus pensums académicos. Vamos generando esos pasos, pero creo que es un reto que tenemos que hacer todos. Creo que también estas alianzas multiactor van a ser benéficas para el fenómeno, ¿no? O sea, poder generar espacios donde
de pronto desde los gobiernos locales se abran oportunidades para que estos investigadores pongan en práctica su teoría y la apliquen, ¿no?, en nuestros contextos. Digamos que la riqueza que se tiene desde las oficinas de asuntos internacionales es mucha. La debilidad que tenemos es la capacidad limitada para sistematizar toda esa información. Entonces yo creo que hay un punto en el que tenemos que aunar esfuerzos, ¿no?, y donde evidentemente vamos a ganar todos una alianza win-win, donde evidentemente producimos este conocimiento desde la práctica acá, pero con todo este, digamos, know-how científico y de investigación que puede imprimir la academia. Entonces creo que tenemos mucho trabajo todavía por recorrer, y ese trabajo deberíamos hacerlo de manera unada y en alianzas, generar esos espacios entre gobiernos locales y academia para una investigación mucho más aplicada del fenómeno. Muchísimas gracias, Paola. Bueno, el segundo bloque, Nico y Mariano, las palabras de ustedes. Comienza Nico. Gracias, Pablo. Bien, me sumo a las reflexiones de mis compañeros de panel y quiero destacar dos cosas, ¿no? Algo que dijo Paulina, esa reflexión tan interesante para mí que hizo Paulina, que fue cómo los gobiernos locales de Chile buscaron sus canales de conexión con el exterior y a partir de eso el impacto positivo, y cómo sucedió más allá del marco jurídico, pero al mismo tiempo usó un término que era la ilegalidad, ¿no? Entonces, hace poco reflexionábamos con el caso México. El caso México es un Estado nacional que ha generado desde la normativa y desde las oficinas de gobierno y desde la acción política, mucho apoyo y mucha promoción de la acción exterior de los estados y las ciudades mexicanas, y eso le genera a esa acción exterior una seguridad jurídica y una impronta que garantiza o por lo menos genera un marco mucho mejor, porque entonces yo cuando me relaciono con una ciudad mexicana sé que está avalada por el gobierno nacional y está dentro de un esquema que incluso el gobierno nacional genera conocimiento y genera guías para que puedan hacerlo cada vez mejor, ¿no? Entonces, es importante el apoyo del Estado nacional. O sea, aprovecho para hacer foco un poco en el Estado nacional y su relevancia en apoyar y en darle seguridad jurídica a esa acción internacional que puede ser comercial, que puede ser de cooperación, que puede ser de posicionamiento estratégico de los gobiernos locales. Muy importante por eso mirar lo que pasa en Chile. Y por otro lado, tomar de este gran grupo que tenemos acá otra vez al proyecto ALAS. Creo que tenemos mucho que aprender del proyecto ALAS, tenemos mucho que seguir. Ojalá que el proyecto ALAS tenga 7 años más trabajando, porque es el eslabón práctico, ¿no? Ellos han basado todo lo que hicieron de la práctica y han escrito todos sus cuadernos de la mano de los practitioners, y creo que ahí hay algo muy importante que también tiene que después guiar a la academia para saber dónde hacer foco, cómo hacerle seguimiento a esta práctica internacional que no se parece mucho a la diplomacia, perdón. Es una acción exterior muy interesante, muy sui generis, y que tiene mucho que enseñarle a la diplomacia, diría yo. Tiene mucho la diplomacia que aprender de lo práctica que es y de lo pragmática que es la paradiplomacia. Así que con estas reflexiones felicito a Paulina y a Nahuel otra vez. Excelente trabajo, qué bueno que vayan a seguir. Y, por supuesto, si así se requiere, todo el equipo de paradiplomacia.org apoyará cualquier proyecto que siga adelante. Muchísimas gracias, Nico, por tus palabras. Mariano. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, yo creo que coincidimos todos en la aproximación desde la academia y desde la práctica, y muchas veces lo nombramos así, desde la academia y desde la práctica, y un poco separados, que es lo que hablaba Noé, de la gran cantidad de trabajos que hay, de las redes que se están formando, pero que muchas veces no están vinculadas. Mismo Viviana y Sergio con las comunidades epistémicas que son normalmente académicas. Entonces ahí la pregunta que hacía Nico al principio era clave: ¿cómo llegamos a la gente? Ese eslabón que un poco hace ALAS, pero ¿cómo llegamos a la gente?
Eso nos lo planteamos en Repeat también cuando empezamos y dijimos, bueno, ¿una red de qué? Dijimos expertos porque la idea era no poner un término que hablase solamente de la academia o solamente de los practitioners. Pero creo que todavía estamos en la mentalidad de que hay académicos y hay practitioners. Y necesitamos acercar más ambos campos. Necesitamos, por ejemplo, que la formación que haya no sea solamente a los investigadores en academia, sino también a quienes hacen para diplomacia. Ahí, como dice Nicolás, el ejemplo de ALAS como haciendo estudios concretos y acercando directamente la perspectiva es clave. Pero hay que hacerlo más, porque lo que nosotros vemos mucho es, por ejemplo, cuando se hacen análisis de los programas de desarrollo de las ciudades o de los territorios sobre medio ambiente o desarrollo sostenible. Hay mucho vinculado con los ODS, no directamente con los ODS. Es decir, hay un montón de acciones que hacen las ciudades que contribuyen directamente a las metas de los ODS, a la Agenda 2030, pero que no lo dicen, no están empoderados. ¿Por qué? Porque todavía hay un análisis académico y una práctica política que no termina de estar juntos. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante en la comunidad de quienes estudiamos y quienes practican la paradiplomacia, empezar a trabajar cada vez más juntos, y en eso, este tipo de seminarios como el que hicieron Paulina y Nahuel, donde hubo gente de ambos lados, creo que es fundamental. Cuanto más diálogo tengamos entre académicos y practitioners, más vamos a saber los académicos de cuál es la realidad y de cómo podemos ayudar, y más van a tener los académicos, los practitioners, una base sólida para realizar sus proyectos y sus programas de paradiplomacia. Así que yo me quedo con esa reflexión y ojalá tengamos muchos más de estos seminarios que nos permitan acercar a ambos campos. Y así será, Mariano, así será. Muchas gracias también por tus palabras. Quisiera también invitar a Sergio y a Viviana para que puedan dar su minuto de cierre, y luego ya Paulina y Nahuel puedan dar las palabras finales en relación al ciclo de seminarios. Gracias, Pablo. Coincido muy mucho con lo que se ha mencionado. Yo creo que la paradiplomacia está vivísima, hay una creciente demanda, ¿no? Pero al mismo tiempo coincido en esto que decía Mariano, entre una suerte de gap o de brecha entre academia y practitioners, ¿no? Yo creo que crecientemente se está demandando más sobre estos temas. Lo mencionaba antes, ahí en la universidad lo vemos muy claramente. Hay alumnos que hacen sus trabajos fin de grado sobre estos temas porque les interesan, están demandando becas, en este caso el gobierno vasco, para fomentar esta idea de paradiplomacia, están estudiando másters que tienen una aplicabilidad muy clara, o sea que la demanda está ahí, los temas de sostenibilidad, de border studies, de transfronterizos, de urbanismo, de movilidad de ciudades, son fundamentales en la sociedad actual, y yo creo que de hecho la pandemia lo han agudizado más, ¿no? Entonces, la demanda creo que es muy clara. Tengo algunas dudas más con la brecha esta que mencionaba Mariano con respecto a la academia, ¿no? Estas redes, estas comunidades epistémicas que creamos, este formato y el Repeat cuando nos pudimos juntar, que me parece que fortalecen, pero creo que ahí sí que hay por hacer todavía mucho, ¿no? Se ha mencionado antes cómo hay cada vez más papers en ese sentido, o cómo se han coordinado ciertos panels pues para algunos congresos de LASA o para algunos otros de primer nivel, pero creo que todavía hay mucho más para hacer. No sé si también tiene que ver con las resistencias que, por ejemplo, en mi disciplina, en Relaciones Internacionales, claramente estatocéntrica, se han suscitado, ¿no? Para intentar ver la paradiplomacia como una suerte de desafío. Pero en todo caso, insisto, que la complejidad del mundo que nos toca vivir demanda crecientemente estudios sobre lo que entendemos como paradiplomacia y todos sus conceptos afines y transversales, y en ese sentido creo que hay mucho margen para seguir trabajando, y reitero una vez más a Paulina y a Nahuel que esto aporta en la buena dirección. Por tanto, mi agradecimiento en ese sentido, y la autorreflexión, autocrítica, autodemanda de que todos rememos más en esa dirección. Muchísimas gracias, Sergio. Viviana, ¿tienes el minuto? Gracias. Pues creo que con este panel y a lo largo de todo el proyecto ha quedado bastante claro la importancia de fortalecer la comunidad epistémica, pero creo que yo también retomaría un elemento que sí es importante, y creo que es desde el frente, desde el que estoy en este momento, que es esta profesionalización que he escuchado en varios
paneles que han tenido a lo largo de este proyecto, la necesidad de seguir fortaleciendo esta parte de la profesionalización, ¿no? Que de alguna manera es como el vínculo que tenemos en este momento para hacer este salto de la parte académica al practitioner, ¿no? Al que ejecuta estas políticas. Y creo que en esta parte las instituciones educativas tenemos mucho compromiso, ¿no? Pensarlo más desde una visión, sí, de investigación, de análisis, pero sobre todo de aplicación. O sea, cómo podemos colaborar hacia afuera con estos recursos humanos ya profesionalizados que puedan abonar en términos prácticos, ¿no? Con sus proyectos, con sus propuestas, con su conocimiento, y abonar a los espacios, como ya lo comentaba Mariano y Nico, que van directo a la gente, ¿no? A la cotidianidad, que es ahí donde digamos, es el fin de toda esta intención de voltear a ver opciones para el desarrollo. Al final es eso, ¿no? Entonces, creo que eso sería muy importante y evidentemente, como último punto, continuar fortaleciendo la vinculación. Creo que esto nos ha abierto el espectro en muchos sentidos, quienes estamos del lado de la academia, quienes están del lado de la ejecución, de la construcción de las políticas públicas, pues también les da mucho panorama y creo que a todos nos fortalece y también creo, como todos lo han mencionado, que hay un camino largo por hacer, pero lo importante es que ya tenemos esta conciencia de que es importante llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, con esta reflexión me quedaría. Muchísimas gracias, Paulina, Nahuel, por la invitación y sobre todo, pues, felicidades por este proyecto. Muchísimas gracias, Viviana. Bueno, para cerrar, dejo a Paulina y a Nahuel para que puedan dar sus palabras finales, tanto sobre lo que fue este seminario como también los eventos anteriores. Bien, quiero agradecerles muchísimo el haber participado hoy día. Sus palabras nos dan mucho ánimo para seguir pensando en nuevas ideas, en nuevas formas de concretar muchas de las cosas que aquí se han dicho. Ya tengo hartas ideas y eso a veces es un problema para mi salud mental y para el estrés, porque de aquí ya me surgieron muchas. O sea, yo ya veo un proyecto presentándolo en la próxima convocatoria de Jean Monnet. O sea, yo ya estoy viendo aquí y las acciones y lo que podemos hacer de verdad, que es darle continuidad, porque uno de los objetivos que tienen los proyectos Jean Monnet, sobre todo, es que haya una continuidad. O sea, no solamente ganarse un proyecto por 3 años o 2 años y que llegue hasta ahí y no pase nada más. Entonces yo veo claramente que podemos darle una continuidad a esto. Aquí se han dicho cosas claves. Primero, la generación de redes, quienes tienen que aportar para que esas brechas no existan entre la academia y la práctica. Y yo estoy absolutamente de acuerdo, y así lo decía también cuando me tocó intervenir con lo que acaba de decir Viviana. El objetivo final no deben ser solo publicaciones y artículos. No, para mí el objetivo de todo esto finalmente es el desarrollo territorial equitativo, que a través de esta dimensión que es la internacionalización, los beneficiarios sean las personas, que vean frutos de esto, porque muchas veces nos pasa, no solamente tenemos resistencia en el área de las relaciones internacionales, que nos miran en menos, que con esa visión tan estatocéntrica, como decía Sergio, en el cual es la alta política, que cuando uno le preguntaban, ¿y en qué haces tu tema de doctorado? En paradiplomacia. En cambio, si uno decía, no, en las luchas entre las potencias nucleares, en no sé qué, qué interesante. Eso que ha ido cambiando, por un lado. Pero por otro lado, en el tema de la práctica, en que lo que aparece en los medios de comunicación no es la buena práctica paradiplomática. Normalmente lo que aparece en los medios de comunicación es la mala práctica. Los viajes financiados por las alcaldías
a algún lugar en periodo de vacaciones y quizá en un curso de capacitación en que lo podrían haber hecho presencialmente en el lugar y que no le aportan nada a su comunidad, viajes o misiones que finalmente o se firman acuerdos que tampoco tienen en la práctica ningún beneficio para quienes con sus impuestos están pagando estas acciones. Entonces, al final, también eso hace la mala práctica paradiplomática, junto con la visión estatocéntrica, nos juega en contra. Y depende de nosotros, aquellos que estamos tanto en la academia como aquellos que están en la práctica, de unir esto y que finalmente se transforme en una dimensión de desarrollo de nuestras ciudades, de nuestras regiones. Y por eso que creo que podemos hacer tanto en conjunto en nuevas acciones. El proyecto OTA nació literalmente en una estación de trenes en la ciudad de Forlì, en Italia, cuando Juliana Lasky, que me había invitado por otro proyecto, Jean Monnet, me dice, ¿por qué no hacemos uno en esto de paradiplomacia que es tan interesante? Me dice. Yo le dije, armémoslo. Tengo personas a quienes invitar. Y ella, por su parte. Y surgió esto. Surgió lo que es este proyecto y que yo estoy súper contenta, además de haber aprendido mucho, porque hay mucho que aprender, vimos muchas dimensiones, son 10 ciclos temáticos de paradiplomacia. También el trabajo junto a Nahuel Odone, a Nahuel Alvaredo, a Pablo Navarro, a Javier Sepúlveda y además también reemplazando a veces a Javier Sepúlveda, hoy día también Andrés Cobo, nos permitió hacer esto que hoy día cerramos. Así es que con mucha emoción cierro este primer ciclo, que lo más probable es que vamos a continuar con Nahuel y buscando las formas de cómo seguir avanzando. A nuestros estudiantes, y aprovecho de decir, cada vez yo dirijo más tesis de pregrado y posgrado en temas de paradiplomacia. Pablo Navarro, que está aquí, estudiante de Derecho, hizo su tesis y lo obtuvo con nota máxima. Por lo tanto, yo le veo un futuro paradiplomático ahí. Cada vez más están existiendo fondos para que uno pueda postular para desarrollar este tipo de actividades. Acabamos de presentar proyectos a una convocatoria de la ACSID aquí en Chile, que ojalá que nos vaya bien, y resulta que además eso lo hicimos tan rápido junto a argentinas, colegas que participaron en algunos ciclos aquí. Y ojalá nos vaya bien, y eso surgió de aquí, y eso es para el bien de nuestras comunidades. Así es que, nada, cierro con un abrazo enorme a Nahuel Odone por el trabajo, porque gran parte del trabajo intelectual detrás de esto es de Nahuel Odone. Los créditos van a Nahuel y vamos a continuar. Así que cierro con esas palabras. Nahuel, te cedo, por lo tanto, ya el cierre final. Vale, muchísimas gracias, Paulina, por este último mensaje. Realmente creo que es un trabajo colectivo que hemos logrado fortalecer. Ha sido un grupo espectacular de compañeros y compañeras para avanzar en este objetivo que nos habíamos planteado. Yo lo que quería retomar para el cierre tiene que ver justamente con los objetivos que nos habíamos planteado en este proyecto que diseñamos en el marco de este programa Erasmus Plus. Y básicamente el proyecto lo que buscaba era analizar la diplomacia y la paradiplomacia entre Unión Europea y América Latina mediante la creación de una red de académicos y estudiantes internacionales y también fortalecer la difusión del conocimiento dentro de la universidad o los claustros académicos, pero también con el público no académico, con el público no especializado, con el público general. Entonces creo que realmente hemos hecho un esfuerzo enorme, colectivo, reitero, en la construcción de estos espacios de diálogo que buscaban, como se mencionó acá por múltiples de ustedes, superar esta distancia entre el análisis político y la práctica política de la paradiplomacia, que muchas veces lo habíamos observado desde
distintos espacios de diálogo que hemos compartido, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el ámbito de América Latina en general, tanto desde los ámbitos académicos como en el ámbito de los proyectos de desarrollo y cooperación internacional. Y en ese sentido creo que evidentemente, bueno, hemos dado pasos importantes, hemos contribuido un poquito en que estos límites se vayan esfumando, aunque sean parcialmente, en función de la importancia que tiene el análisis y el estudio de la paradiplomacia, pero también la práctica de la paradiplomacia y que estos espacios puedan dialogar. Así como existen comunidades de investigación en paradiplomacia, existen comunidades prácticas de paradiplomacia, pienso en muchos ejemplos, acá nos acompaña el proyecto ALAS, pero también está todo el ejercicio de la red de Mercociudades, que hace tanto tiempo que vienen trabajando en diálogos directos, en proyectos muy concretos, pensando desde esta perspectiva territorial que tanto se fortaleció en nuestros debates y, por supuesto, en las intervenciones que tuvieron lugar el día de hoy. Acercar el análisis político de la paradiplomacia, el análisis de las relaciones internacionales de la paradiplomacia y la práctica para la diplomacia en este contexto de alianzas multiactor me parece fundamental, pero tenemos que pensar que las alianzas multiactor también conllevan o incluyen a otros actores, van más allá de los gobiernos locales y la academia, entonces seguramente un próximo desafío será pensar en esta línea de alianzas multiactor más amplias. De hecho, se observa la conformación de redes de ciudades que también incluyen al sector privado, por ejemplo, y es uno de los temas que seguramente no hemos logrado abordar a cabalidad en el marco de estos webinarios y que va a ser muy importante en el contexto de la recuperación económica post-COVID. Algunos elementos que creo que también son importantes poner en cuenta y que parten de la síntesis de las intervenciones que tuvimos el día de hoy, que también estaban expresados en lo que buscamos con este proyecto, es un poco llegar a todas las personas en todos los territorios, ¿no? Y esto lo han reafirmado muchos y muchas de ustedes, la internacionalización o la paradiplomacia centrada en las personas, y evidentemente esto nos pone en juego otras dimensiones de las relaciones internacionales y su territorialización en las distintas geografías de nuestros países, y esa es una cuestión no menor. El trabajo constante en la profesionalización, ya lo mencionaba Viviana Ávila, de la maestría en Relaciones Internacionales de los Actores y los Gobiernos Locales. A mí me parece sumamente interesante fortalecer estos ejercicios de reflexión alrededor de la profesionalización. Nosotros en Argentina hicimos un estudio con unas colegas que pretendemos hacer en otros espacios de América Latina, y los invitamos a que nos acompañen en este ejercicio de entender cómo se ha movido la paradiplomacia en el ámbito de la academia, pero con mayor profundidad. En el caso de la Argentina, lo que nosotros tenemos como conclusiones principales es que obviamente la práctica de la paradiplomacia comienza antes que su conceptualización, y su conceptualización se da antes de la curricularización. Pero hemos un poco observado ese recorrido dentro de los claustros y en la curricularización con algunas cosas muy interesantes. La investigación a la docencia, de una docencia de posgrado, una docencia de grado, y de una formación profesionalizante muy inicialmente a una formación más de carácter de investigación que nuevamente se recupera, en donde, como tú decías, Paulina, a ti te toca y a mí también desde otro lugar acompañar muchas tesis de grado y de posgrado vinculadas a la investigación en paradiplomacia. La mayoría de ellas todavía se centran en el análisis de caso, pero poco a poco se ha ido también avanzando en la generación de una teoría más vinculada a la práctica paradiplomática, en análisis más complejos, y evidentemente espacios como la REPIT y espacios como paradiplomacia.org lo alimentan muy bien, más allá de los espacios propios y los foros de debate y de metodología que se tengan en el ámbito de las universidades. Y un último tema que creo que es fundamental y que es un llamado a continuar trabajando es este desafío centrado en la continuidad, ¿no? Y creo que justamente Noé hacía mención en su intervención, en esa continuidad de estos espacios, en la profundización de estos espacios, es sumamente importante generar nuevas alianzas con lo que está pasando en otras redes, ¿no? Que buscan justamente el intercambio académico y el diálogo con los practitioners en el ámbito de la paradiplomacia. En África se ha constituido un espacio sumamente interesante. Nosotros desde REPIT tenemos la vocación y la voluntad de acercarnos a ellos, pero evidentemente hay otros
otros espacios que necesitamos conocer y obviamente tratar de construir relaciones de colaboración. Así que muchísimas gracias, ha sido un ejercicio sumamente enriquecedor en lo personal y en lo colectivo, y te tomo la palabra, querida Paulina, de que organizaremos entonces un nuevo ciclo para el segundo semestre, quizás más corto. Este ha sido un desafío importante para todos los que estuvimos detrás de la organización, pero sin lugar a dudas nos retiramos con muchísima energía y con muchísima confianza en que tenemos que continuar con este trabajo colectivo conjunto. Así que un fuerte abrazo a todas y todos. Muchísimas gracias, Nahuel, por tus palabras, y así a todos quienes nos pudieron asistir hoy día al evento. Cabe recordar que todos los seminarios que estuvimos realizando durante estos últimos 2 meses se encuentran en el canal de YouTube del Programa de Estudios Europeos, como también de la REPIT, así también el Facebook del Programa de Estudios Europeos para quien quiera revisar o inclusive si es que alguno lo atreve a poner dentro del material complementario de alguna clase. Que estén muy bien y saludos a todas y a todos.